Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Te alabaré, Señor. Me deleitaré. Alejón. Es el saludo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él resucita y dice Shalom Aleichem, que quiere decir paz a vosotros. Entonces es la mejor cosa que puedo desearos. Porque un buen día lo puede tener cualquiera. Hasta los paganos lo pueden tener. Pero la paz para con Dios ninguno la puede tener sin Jesucristo. Ningún ser humano. Y eso es la paz que pasa es que pasa todo a entendimiento, no lo podemos entender. Simplemente llega y cuando llega te transforma, te cambia. Cuando encuentras la paz con Dios es lo más maravilloso que te puede pasar. Entonces dejar la droga, los musulmanes también dejan la droga yendo a la mezquita. No sé si lo sabéis. A mí cuando dice uno sale y dice, mira, yo he dejado la droga hasta... Pues digo, los musulmanes van a la mezquita y estás diciendo también ellos tienen la verdad. Nosotros, Dios nos ha librado del pecado que nos llevaba a drogarnos y a robar, a mentir, a engañar. Jesús no nos libró de la droga, nos libró del pecado. Y cuando nos libró del pecado nos hemos dado cuenta que no hay que drogarse. ¿Sí o no? Fue así. Yo qué sé, no tenía ganas de drogarme porque es que fue libre. Y eso es lo que me pasó a mí, no sé a vosotros. Eso es lo que me pasó. Es que no sé explicarlo muy bien, porque no tengo mucha... Yo le dije a mis hijos, orar para que Dios me da palabras que la pueden entender. No porque vosotros no entendéis, sino que yo digo palabras a veces que son complicadas para un extranjero como yo. Entonces, si me permitéis, empezamos orando y luego seguiremos con lo que han empezado desde el temor, el pensamiento de paz, luego la libertad. Y todo eso no sucede sin una cosa, que es la más importante. Y eso lo explicamos luego. Señor, te damos las gracias por la libertad que nos das, por haber puesto el temor en nuestros corazones y por haber puesto el pensamiento tuyo en nosotros. Nos ha cambiado, Señor. Muchísimas gracias te damos por el día de hoy. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por cada persona que está hoy aquí. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, que tú derramas tu gracia una vez más. Y tu misericordia, Señor, que tengas sobre todo con aquellos pecadores, como éramos muchos de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y no sé cómo empezarlo, porque nunca sé cómo empezar. Yo escribo, pero luego nunca leo lo que escribo. Entonces mi mujer siempre dice, ¿para qué te tiras todo el día escribiendo si luego no lees nada? Y digo, pues es que soy árabe, ¿qué queréis? Somos así de desastre. Pero bueno, intentaremos, mira cuántas hojas, ¿eh? Pero no os asustáis que todo esto no voy a leerlo. Solamente que está apuntado para decir, mira, todo el mundo ha salido con hojas. Entonces, bueno, he preparado algo. Entonces, bueno, lo que nos hablaron esta mañana sobre el temor, ¿os acordáis? ¿No? Temor a Dios. Luego nos hablaron del pensamiento que nos habló Pedro, del pensamiento de Dios. Dios tiene planes para nosotros. Él llamó a Jeremías. Luego él nos habló de la libertad y no usarla en vano. Pero nosotros, todo esto es por fe, es cuestión de fe. La Biblia empieza con la fe y acaba con la fe. Hallaré fe cuando volveré a la tierra. Jesús y la Biblia, no hay ninguna cosa que se puede recibir
ninguna cosa que puede el ser humano tener de parte de Dios si no hay fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible es decir, no hay posibilidad ninguna del ser humano que sin fe podría agradar a Dios. Pero esa fe está dirigida a alguien. No es una fe loca, una fe que está dirigida a alguien. Entonces, yo quisiera empezar por Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Ya os he dicho que todo lo que he escrito pues no empieza así aquí, pero bueno, lo empezamos aquí, porque es un pasaje que nos habla sobre la Escritura. El apóstol Pablo lo escribe a su aprendiz, digamos, espiritual, su hijo espiritual, porque hay hijos en la carne y hay otros que son hijos espirituales. Entonces, él le escribe a su hijo espiritual y le dice, y así lo leo por aquí, que dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por fe, que es en Cristo Jesús. Entonces la Escritura, el propósito de la Escritura nos salva. Los judíos tenían la Escritura cuando vino Jesús y estaban indagando en la Escritura todos los días. Pero Jesús les acusa, le dice, vosotros buscáis en la Escritura, indagáis, escudriñáis, leéis, estudiáis, porque creéis que en ella halláis la vida eterna, más allá que testifican de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que os dé vida. Eso viene en Juan 5. Y aquí el apóstol le está escribiendo a su hijo, le dice, la Escritura te pueden simplemente hacer sabio para la fe. Hacer sabio para que tú llegas por la fe a la persona por lo cual trata toda la Escritura, que es la persona de Dios, que es Jesucristo. Entonces, la Escritura no está escrita porque Dios la necesita para Él. Está escrita para nosotros, para que nosotros entendemos. Desde el principio, hay un Dios creador, hay un Dios que creó las cosas, nos creó a nosotros. Nosotros somos creacionistas, ¿no? Habrá algún evolucionista por aquí, ¿no? Pero bueno, si quieres luego discutimos sobre ese tema. No entiendo mucho. Simplemente te voy a explicar, claro, lo del mono, decían el Corán, decían que los que pecaron contra Dios, Dios le ha devuelto mono. Entonces, si tú crees que eres mono, pues lo siento mucho. Yo cuando lo escuchaba aquí en Europa, digo, ahí va, eso es lo que nos enseñan en el Islam. Que los que pecaron contra Dios se volvieron monos, no el mono se volvió ser humano. Eso Darwin le ha dado la vuelta y ya quería, no. Entonces, no sé si tú crees esto. Yo no creo que soy un mono. Mira la gente, ¿qué mono es? Menos mal que soy árabe, no tengo la mentalidad vuestra. Porque nosotros decimos, el hombre es guapo por naturaleza. Y la belleza es para la mujer. Es lo que decimos. No hay teología en esto, pero es lo que creemos, que el hombre es guapo, es bueno. Cuando lo creó Dios, no lo creó este feo, ese gordo, ese bajo, ese calvo. Dios no tenía esta historia. Nosotros sí que la tenemos mucho problema como esto. Ese negro, ese blanco, ese chino. Es que tenemos una complicación y con la Biblia también. No estoy de acuerdo porque es que no podemos andar así. La Biblia es para creerla y punto. Se acabó. La Escritura es para creerla y ya está. Dios no nos da la Escritura para que debatimos entre nosotros. Es que nos la ha dado para que nosotros creemos en Él. ¿Quién es Él? Lo bondadoso que Él es, lo justo que Él es, lo santo que Él es. Él es todo menos lo que somos nosotros, que somos pecadores. Pero este Dios le dice, Timoteo le dice, mira, la Escritura te pueden hacer sabio. Entonces, en Lucas 18, cuando nos habla de la viuda y el juez injusto, en la oración,
Entonces él les dice, bueno, os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Y está hablando sobre el tema de la viuda, pero yo no quiero llegar ahí. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, entonces es cuestión de fe. Y ahora me preguntas, ¿qué es fe? La fe es una palabra hebrea, que es imuná, pero procede de 4 raíces, no solamente de una raíz. Fe es muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, yo escogí ese versículo para simplemente dirigir como la canción que habéis cantado, pues grandes nubes de testigos, pues tiene que ver con esto, porque vamos a llegar ahí, y nos salimos del capítulo 11 de Hebreo, nos quedamos ahí, y ver el propósito de la fe, el propósito general, y lo que hace la fe. Dice, la fe no solamente que me salva, me enseña quién es Jesús. Jesús es la sabiduría y poder de Dios para aquellos que se salvan. Entonces, esa sabiduría que le está hablando a Timoteo, porque siempre nosotros cogemos el segundo pasaje. ¿Sabes cuál es el segundo? El que viene, 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, corregir, pero esto no es el principio de la escritura. El principio de la escritura es lo que dice él. El segundo principio de la Escritura, ella corrige y enseña y redarguye a quién, a aquellos que pasaron por el primero, que es para que el hombre de Dios ya pasó por el primero, ha creído en Jesús, le llevó la Escritura, es salvo, es un hombre de Dios, y la Escritura le redarguye, le corrige, le disciplina, porque Dios disciplina a quién, a sus hijos. A sus hijos, Él está interesado en los hijos suyos. Entonces nos corrige y nos enseña. No es el primer pasaje. Toda escritura es inspirada por Dios. Un pagano pues, la va a entender, le voy a corregir con la escritura. Él no va a entender nada. ¿Por qué? Porque el carnal no entiende. Entonces tiene que pasar por la primera, en la escritura. Dios, cuando hace el milagro y nacemos de nuevo, Dios escribe sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Empezamos a tener una iluminación para entender la Escritura, el porqué de las cosas. Y las cosas a veces que damos, mira, yo el otro día, os voy a contar simplemente un detalle, ¿no? Estaba hablando con una persona y él se hacía como él no sabía lo que yo iba a hacer, pero él lo sabía. Pero él, sí. Entonces cuando yo acabé con él, me fui para mi casa andando y digo, pero no se ha dado cuenta que es igual a mentir esto. Hacerte como tú no sabes es igual como engañar. Nosotros somos de los que renunciamos al oculto y hablamos con franqueza. Nosotros no tenemos un pensamiento oculto los cristianos. Tenemos que ser sinceros de verdad, sinceros con una fe. Entonces y digo, claro, si él hubiera sentado con la Escritura, leer proverbios y sentar con ellos, se dará cuenta que esa actitud no es la correcta para un creyente. Los creyentes, es lo que nos hablaba, debemos de cambiar, debemos que Dios trabajara en nosotros. Y no estoy hablando de una cosa religiosa por fuera, porque mi madre nunca se ha drogado, nunca ha fumado. Nunca la ve pelear, nunca la ve enfadada, nunca la ve insultar. Desde la edad de 13 años practica el Islam, hace Ramadán, ayuna, tiene 84 años, nunca ha dejado de hacer los 5 rezos. Y una disciplina, pero esto no le salva. Y podemos nosotros estar así, dentro de una religión evangélica. Hay religión evangélica, igual como la hay católica y juzgamos. También los evangélicos a veces caemos en una religión y nos olvidamos del temor. De mi pensamiento no soy Isaías 55, mi pensamiento no son vuestro pensamiento, y mis caminos
caímos en el error que creemos que tenemos todo claro, podemos explicar quién es Dios y sus caminos y todo. Y al final, yo había un hombre que vivía por aquí, por Madrid, se llamaba John Blair, creo que se fue al cielo ya. O sea, algunos están moviendo. Entonces, un día yo hablé sobre esto y me dijo, Camel, te quiero decir una cosa. Digo, ¿qué? Dice, dime Juan 3:16, de tal Dios amaba al mundo y tal. Dime ahora, primera de Timoteo 3:16. Le digo, bueno, y me dice, indiscutible, es ¿qué? El misterio de la piedad, indiscutible. Entonces, claro, y me miró así todo el hombre mayor, dice, no intentas explicar quién es Dios, porque es un misterio. Tú solamente predica lo que hay. Porque yo intenté, claro, por mi ignorancia, y sigo ignorando, es igual. Yo puedo explicaros y a lo mejor voy a decir muchas cosas en ignorancia y cuando llegaré al cielo Dios me dice, lo que has dicho es. Porque soy hombre y puedo decir cosas que no son lo más adecuado. Entonces le dije a mi mujer, cuando ves 40 minutos, dime así. Entonces añado 5 y me voy a sentarme. Si puedo, porque nunca lo consigo. Entonces tengo a la señora ahí. Entonces escogí ese versículo para esto, para indicar simplemente quién es nuestro Señor. Y luego hablaré de su obra. Y desde la creación, la Escritura nos revela los atributos de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, su grandeza, su gloria. En definitiva, las Escrituras están para nosotros poder conocer al Dios Todopoderoso y no solo Redentor, Creador. Y esto no lo podemos conocer, no lo podemos saber, no lo podemos entender, sino por fe. Y así como dice la Escritura, por fe entendemos. Por fe entendemos. Hebreos capítulo 3, cuando habla de la fe, nos dice luego en el 11:3, dice, por la fe entendemos. ¿Cómo entendemos? Por fe. Porque hay muchas cosas que no la puede entender una mente humana. Mi hija el otro día estábamos escuchando un estudio y de repente no tenía nada que ver con el estudio. Me dijo, papá, una cosa, ¿cómo yo puedo creer en algo que no veo? Ahora explícale tú qué es. Me quedé, es una niña de 5 años, con una pregunta como esta, ahora explícaselo tú, con todo el conocimiento que uno puede tener. Me quedé mirándola y dije, hija, es por fe. ¿Qué te voy a explicar? Pues lo mismo me pasó a mí, la misma pregunta. ¿Acaso tú lo ves? Por fe andamos y no por vista. Todo está atado a la fe. Desde el principio Dios le dice al hombre, puedes comer de todo esto, pero de esto no lo tocas. Y ahí yo veo también, él tiene que creer, punto, la fe. Se acabó. ¿Y sabes el enemigo que hace? Trabaja para que nosotros nos olvidamos de la fe y pensamos. Y cuando más vuelta le das a las cosas, más te pierdes. Por lo menos a mí. Yo ayer no dormí. ¿Por qué? Estaba dándole vuelta a esto. Y al final digo, pero es por fe. Yo voy a salir por fe, luego si queréis pegarme, me pegáis. Pero lo voy a hacer. ¿Por fe en quién? En mí, no en el Señor Todopoderoso. Porque quiero glorificar a Jesús, quiero hablar de Él, quiero que la gente conozca al único Salvador, punto, al Hijo de Dios. Es mi deseo. Dentro de ese deseo puedo hablar cosas que son de hombres. Pues no me hagas mucho caso. Pero quédate con lo que Dios inspiró. ¿Sabéis? A mí Dios me libró no solamente de la droga, me libró del pecado y me libró de la religión más grande hoy en día, que la que más está creciendo. ¿Y sabéis cuál es? El Islam. No sé si tenéis constancia de ello, o sabéis, pero Dios me libró de ahí. Y me libró y me iluminó para que yo pudiera ver dónde estaba metido. ¿Sabes cuál es? Es el mayor privilegio, yo no lo esperaba. Yo estaba perdido, yo oré a Dios ese que conocía, Señor, ayúdame. Y yo oraba y canté una canción, me acuerdo como hoy, de repente Dios me pone una persona en mi camino.
Una persona que me odiaba. Imaginaos, una persona que te odia, que la has hecho correr, que has hecho con él de todo, y te dice, ¿por qué no te vas a un centro? Que has venido aquí a morir. Y luego de repente él me suelta y veo la furgoneta de Reto, dando colacao ahí, como antes hacía en la estación de Alicante, de los autobuses. Y viene un chico que estaba conmigo, un español, se llamaba Rubio, dice, vamos ahí. Digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar era el invierno, vamos a tomar un colacao. Yo me voy con él y el chico que estaba dando colacao me dio un folleto. Ahora, claro, yo le digo, Mariana, os llamo, me voy, y Dios me pone otra persona, que es mi paisano, me dice, Camel, ¿por qué no te vas a un centro? Yo te llevo. Y me llevo a remar. Pero yo me quedé en remar un día y me escapé el día siguiente. Entonces, pero de repente me coge otro y me dice, vamos a llamar por teléfono. Y llamaron a Reto. ¿Y sabes quién vino a recogerme? El mismo chico que me dio el folleto. Y de ahí hasta el día de hoy. Dios tenía su plan, pero yo no. Yo no entendía cómo Dios funcionaba. Claro, yo empecé a debatir con ellos que el Islam, bueno, ya sabéis, como musulmán, ahí en la comunidad. Entonces, podéis haceros una imaginación. Se enfadaban conmigo, algunos no tenían paciencia y otros no tenían conocimiento. Por eso se enfadaban. Unos no tenían paciencia y los otros no tenían ni lo que... Es que no sabía ni lo que decía. Entonces, como no sabía, le cogía y, claro, y cuando no tenía salida se enfadaba conmigo. Me prohibieron entrar a la reunión. Me prohíbes la entrada a la reunión, pero al cielo no, porque ya estaba en el plan de Dios. Como estaba, Dios lo tenía ahí en su plan. Es lo que desea uno como yo, que todos los paisanos vengan al conocimiento de Dios. Y os animo a esto. Os animo que no os desanimáis con los paisanos. Somos cabezones. Somos muy duros, pero ¿sabe qué? Muchos de ellos lo hacen en ignorancia y están buscando sinceramente a Dios. Y yo puedo testificar de ello, pero es donde encuentran a ellos, donde han crecido, han nacido. Igual como muchos de vosotros, ¿no? Cuando veo yo la procesión y digo, ¿cómo puede creer que este le va a salvar? A ver, es que... Tiene que tener una mente más corta que la mía. Una cosa muy rara, y le pone flores y le pide y tal. Entonces, para que veas dónde llega la gente. Entonces, y tenemos mucha gente perdida creyendo cosas aún normales. Es decir, una persona cuerda, una persona normal, lo ve y dice, pues, es que esto es una mentira. ¿Cómo me va a salvar esto? Pero le besan, le piden, algunos hacen camino de Santiago, andadas, para ir a un lugar ahí creyendo que se van a salvar por eso, o recibir algo, no lo sé. Entonces, que Dios nos ayuda, es cuestión de fe. Primero, ¿qué es la fe? La palabra fe originalmente es de la fe y se llama imuná. Esta palabra comparte su origen y su raíz con 4 palabras. Una todos conocemos que es el sí, es el así sea, la amén. De ahí sale también lahi tamen, lahi tamen. Lahi, y no lo podéis pronunciar porque la H no se lee, pero en lengua semita sí, lahi tamen, que quiere decir entrenarse. Umanet, que quiere decir nodriza, que ama, mujer que amamanta criatura ajena o ama de criar, ama de criar. Imun también procede de una raíz imun, que es entrenamiento o práctica. También se puede aplicar al artesano que con la práctica perfecciona su oficio o su trabajo. ¿Por qué salen estas 4 raíces? Porque la fe empieza, pero se perfecciona. La fe disminuye y aumenta. Aumentanos la fe, Jesús. Es un trabajo, la fe no es algo que ya llega
hablando la fe, llega y se acabó. Yo no tengo la misma fe que cuando yo recién convertido. Tenía fe, pero había muchas cosas que yo no había experimentado en lo que es mi caminar con Dios. Y conforme va uno experimentando en su caminar con Dios, va conociendo a Dios y su fe pues va creciendo también con Él. Entonces la fe, al igual como Jesucristo crezca en nosotros, pues la fe hace la misma obra en nosotros. Entonces Jesucristo y la fe no se pueden separar. Esa palabra imuná es una palabra hebrea, pero no se puede separar la palabra imuná. No se puede separar de la palabra de Dios, tampoco se puede separar de Dios. Va todo en conjunto. Entonces el autor de Hebreo dice es imposible que uno agrada a Dios sin fe. Es necesario que aquel que se acerca a Dios, que crea que lo haya y que más, galardonador. Entonces la fe, no solamente que yo creo que hay Dios, no solamente creo que Jesús murió por mí, no solamente creo que Jesús me salva, sino creo que también Él es galardonador, porque llegar al galardón es llegar a Dios. Galardón es llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios bendice. Aún medio del sufrimiento, como nos habló Él. ¿Él o sí fui Él? Pues me lío, os tengo apuntados. Aquí digo, he puesto temor, confianza, Fernando. Estudio pensamiento de paz, Pedro. Y estudio de Tarek. Tarek, ¿no? ¿Tarek o Tarek? Tarek. Vale, yo he pensado que era Tarek. Pero es Tarek igual. ¿No es del padre de Abraham? Entonces, sí. Luego me lo explica, dice. Entonces, bueno, él dice que es bueno, aparentemente, ¿no? Entonces es por la fe también. Entonces yo también, ¿no? Aquí soy muy bueno. Habrá que conocerme. Entonces, y algunos, yo he preguntado a Dios, digo, ¿qué hago aquí en Madrid? Veo Madrid, Manolo, Marijose, Pedro y María. Pero he estado yo con los dos en Toulouse. Cuando empezaron yo fui ahí a Toulouse. Luego estuve con Pedro y María y salí de Toulouse. Digo, ¿qué quieres Dios conmigo? Que ahora con Toulouse, ¿qué hay lo que hay? Entonces yo vengo con ese pensamiento, os lo digo de verdad. Comparto con vosotros lo que tengo en el pensamiento en cuestión a la fe. Pero yo vengo para recibir una palabra de Dios. Sencillamente como esto. Porque tanto como predicamos, también recibimos. Y a veces uno está hablando de Dios y recibe en el mismo momento. Entonces dice que Dios me está hablando a mí. Entonces la fe no tiene nada solamente contigo, también conmigo. Entonces es lo que quiero enseñar a mis hijos, que tengan fe. No quiero enseñar a mis hijos que tengan una práctica de una religión. Baja la cabeza, levanta la cabeza, da palma, canta 2 canciones, canciones de marcha, otra de adoración. Yo todo esto, ¿sabes qué? Me cuesta entender. Canciones de marcha. ¿Qué marcha? Es de adoración. Todas son de adoración. Entonces, dime de júbilo, pero vamos a adorar a Dios con júbilo. Porque yo adoro de júbilo y adoro cuando bajo la cabeza. Es decir, adoramos al Señor simplemente. Entonces mis hijos digo, por favor, hijos míos, vivir la fe. Quiero que la disfrutáis, quiero que crezcáis con ella. Porque yo sé si nazca la fe, nazca de nuevo Él en Él, aquel que impuso la buena obra en nosotros la perfeccionará. Si Él ya nace un día, ya tengo seguridad que Dios va a acabar su obra porque Dios es fiel. Dios es fiel, no es alguien que no puedes confiar en Él. Entonces la fe también tiene que ver con la fidelidad de Dios. Entonces la fe en sí misma no tiene virtud ni mérito, nada. Es decir, la fe en sí misma, yo tengo fe en lo que sea, no hay ninguna virtud, sino la fe es la que nos liga o pone nuestra alma con el Dios, nos liga con el Dios infinito. Entonces la fe hace un trabajo de nodriza o de
de alguien que nos lleva a Dios. Eso es lo que hace la fe, pero también hace un trabajo más, eso en Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice que la fe es un don, igual como nos hablaron esa mañana, también del temor. Porque la fe genuina se manifiesta digo que estábamos en la fe que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que la fe es un don de Dios. La salvación reposa sobre el principio de la fe en contraste con las obras. Entonces, la salvación reposa en cuestión de fe, en contraste con las obras. Es decir, la fe contrasta con las obras, pero no está en contra de las obras. Para la salvación es simplemente por fe. Pero si alguien me dice que yo tengo fe, es normal, es natural, es lo más lógico, es lo más cuerdo decirle, muéstrame tu fe con tus obras. Muéstramela, pero no son obras. Y perdonarme si yo voy a decir algo que a lo mejor ofenda. No son obras de limpiar la mesa, ni son obras de sombrear a alguien, ni son obras de poner un plato de comida. No son solamente estas obras. Estas obras forman parte de las obras de Dios reales que Él hace en nosotros cuando nos transforma y empezamos a amar. Y dar un plato, ponerlo en la mesa por la gloria del Señor y por amor a Él. Ayudar a alguien por amor al Señor y por lo que ha hecho Dios para nosotros. Entonces empiezas a amar a pesar de que te cuesta. Empiezas a servir a pesar de que te cuesta. ¿Por qué? Porque hay una obra de fe en nuestras vidas que nos ha transformado y nos transforma cada día poder amar. No sé si me entendéis. Entonces la obra de Dios que hace en nosotros se manifiesta luego en el exterior. No es el exterior que manifiesta el interior en cuestión a la fe, sino la fe, cuando la tengamos de verdad, manifiesta por fuera. Entonces el pueblo de Israel tenía mucha doctrina. Se pasaban todo el día hablando de doctrinas y mucha teología que no es tan mala como a veces hablamos de los fariseos. No, los fariseos no sé qué. Jesús dijo, haced lo que ellos dicen, mas no hagáis lo que ellos hagan. ¿Qué es lo que decían? Pues habrá que estudiar un poquito. Y algunas cosas no están escritas aquí, sino en su teología. Pero aún así podemos pensar que ellos estaban rodeados de teología, de pensamiento, de escritura. ¿Cómo no han podido darse cuenta de que Jesús está manifestándose? Y ellos teniendo la escritura que la habían estudiado en Isaías, la habían estudiado en Oseas, la han estudiado en el Salmo, y no la han visto. Simplemente porque es cuestión de fe. No hay virtud ni mérito. Entonces la fe lo que nos hace es legarnos a Dios. ¿Lo habéis leído todo el pasaje? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, porque es don de Dios. Entonces la fe es un regalo que Dios dio y sigue dando para que nosotros podamos acercarnos aquella gracia que nos salva. Tan sencillo como eso. Entonces Dios nos regaló la fe. Es un regalo, es un don inmerecido. Podía Él haber acabado con nosotros desde la creación y esta se acabó. No hay más. No sigo, aunque lo ha hecho, pero dejó un pequeño remanente. Voy a borrar toda la tierra, pero deja a Noé. ¿Y sabéis por qué? Porque es cuestión de fe. ¿Y sabéis por qué Abraham llegó a Canaán? Porque esto fue predicado antes que él. Oh, bendito sea Sem. ¿Sabe quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Bendito sea Sem, porque que Canaán sea su siervo. Canaán no es una tierra, es una persona. ¿Que era hijo de quién? Un sobrino. ¿De quién?
A ver, ayudarme. La historia del Antiguo Testamento. A mí me encanta la historia del Antiguo Testamento, porque en ella aprendo muchas cosas sobre la fe, que ahora mismo vamos a hablar de ella, sobre la persona de Jesús. Todo es legado. Mira, Noé dice que Canaán va a servir ¿a quién? A Sem. ¿Y sabes de dónde procede Abraham? De Sem. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué es lo que conquistaron? La tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? ¿Por qué? Porque esto se cumple por fe. Todo lo que Dios dijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis se va a cumplir y se cumplirá. Y eso sucederá por la fe. Y cuando nos habla de los héroes de la fe, ¿sabes dónde está Noé? Entre ellos. Y Abraham entre ellos. Y son todos cuando habla de la fe en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque todo está ligado a la historia de la fe. Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, el Evangelio y Dios es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Por fe somos salvos. No, dice por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, la fe es muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? No hay virtud de dicho en la fe. Ninguna. Puedes tener fe para involarte, puedes tener fe para subir un avión, para hacer muchas cosas, ¿no? Nos dice que la fe es un don de Dios para la salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 9, pero aunque la fe genuina se manifiesta por las obras, si alguien dice que tengo fe en Jesús, es razonable y correcto pedirle o esperar de él las buenas obras. Santiago 2, 14 y 26. Yo voy leyendo para que acabo así, porque ya veo que la hora se va. Ahora, si la fe no da evidencia de sí misma, es declarada muerta, es un mero creer, es decir, solamente crees, como los demonios creen y tiemblan. Ya está. Ahí estás. ¿Crees? ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero cuando Dios te puede librar, Dios tiene un plan, Dios cuida de ti, Dios, mira, yo me acuerdo, eso es real lo que os voy a hablar. Cuando yo ingresé, entonces se hablaba, la verdad que no había mucha teología, pero había fe. Y algunos tenían fe un poquito errónea, pero tenían fe. Entonces yo me acuerdo, uno me cogió, cree en Jesús y tal, y no sé qué, te libra del pecado, te va a ir bien y no sé qué. Claro, yo estaba... Tenía problemas, pero yo tenía amistad con mi familia, tenía mis padres, tenía mis hermanos, mis amigos. Claro, yo resulta que el Señor me toca, me salva, me da fe y me quedé sin nadie. Y digo, ¿dónde está la promesa que este me ha dado? Ninguno. Mi familia me insultaban todos los días, mis amigos dejaron de hablar conmigo. Y no solo esto, de repente caía enfermo. Una enfermedad de muerte. Me estaban diciendo, cree en Jesús que te sana y ahora caigo enfermo. ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Pero como es cuestión de fe, la fe te mantiene, la fe, ¿cómo se llama? Te preserva, porque ella hace su trabajo. Entonces, ha habido momentos de altos y bajos míos, cuando ya empezaron la familia, claro, yo veía todo era en españoles, y claro, me acordaba de muchas palabras que me decía afuera, entonces las digo ahora porque las sabéis la mayoría, cuando veían uno como yo. Entonces, imaginaos las palabras estas que escuchaba yo cuando yo llegué a España. Entonces, claro, digo, son todos españoles. Ahora yo creo en Jesús, pero esos no son capaces de amarme. Mi familia me han dejado. Si estos odian a los árabes, mira cómo hablan de ellos. Y venían muchos árabes de rastro. Yo les escuchaba, ese moro, no veas ese pesado. Y yo les escuchaba todo esto. Y yo estaba ahí y digo, ¿cómo voy a creer yo en lo que creen estos si eso no me quieren? Luego voy a quedarme más solo que la una aquí, más tirado. Pero era cosa. Pero ¿sabes qué? Que el Señor me daba cosas, visiones,
Palabra de Dios. No lo hace con todo el mundo, lo siento. Pues ya lo sé que hay muchos que a lo mejor no creen en sueños, no creen en visiones. Pues yo y muchos paisanos míos hemos tenido sueños con el mismo Señor que nos confirmó que Él es real. Muchos se convierten en el mundo musulmán a través de visiones. Nadie les ha predicado. Yo conozco una abuela, ninguno le predicó el evangelio a un pueblo de Argelia. Es la que hace el cuscús todos los domingos en la iglesia clandestina. Se convirtió al Señor porque había 3 personas que oraban desde la montaña sobre todo aquel pueblo. Y Dios empezó a revelarse a la gente. Digo que al final Dios no es el hombre el que no entiende, dice Job. De una manera o dos Dios habla a los hombres a través de visiones o sueños, mas el hombre ¿qué? No entiende. No es que Dios ha cortado, ahora es otro. Ahora sí es verdad que la Escritura nos declara quién es Dios, cuán grande es Él. Pero en la misma Escritura nos dice que Él habló a través de muchas maneras. Entonces, ¿por qué ahora lo negamos si como Dios hubiera cambiado? Ahora sí es verdad que no hay palabra fuera de lo que está escrito. Dice, no hay una profecía nueva. Sí que es verdad, no hay salvación dice, fuera de la persona de Jesús, sobre el Hijo de Dios, sobre la cruz, sobre la sangre de Jesucristo. Pero Dios sigue siendo real como ayer y hoy y para siempre. Y nosotros y mis hijos lo viven conmigo. Con todo lo que torpe que soy y pecador que soy y rebelde que soy, Dios se manifiesta por gracia conmigo. Qué bueno, que cuando tú sabes que Dios te ama por gracia, no porque tú eres buena gente, o haces bien las cosas, o entiendes bien, o no haces ninguna cosa, sino simplemente tú no lo entiendes. Es que Dios te ha amado y se acabó. Entonces, ¿sabes qué yo digo a la gente a veces? ¿Qué culpa tengo yo si Cristo me amó y me salvó? Ven a culparme tú con todo lo que tú quieras. Dime, Camel, eres un vinagre. Sí, lo soy. Camel, eres un pecador también. Camel, eres un cabezón también. Eres orgulloso también. Y más cosas que tú no sabes. Pero Cristo me amó. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Cristo me amó y me salvó. Esto es lo que me pasa. Es decir, de verdad os lo digo. No estoy predicando una religión. Estoy predicando a Cristo. A Cristo, ese que lo puedes vivir, que lo puedes disfrutar, aun cuando caes. Yo a veces no tengo fe, a lo mejor tú la tienes siempre. A veces hasta que venga el Señor me dice, ¿qué, hombre de poca fe? ¿Qué te ha pasado? Quiero solucionar las cosas y hasta que meto la pata me doy la cuenta. Pero Señor, era mejor confiar en ti porque lo hubieras hecho tú mejor que yo. Pero aún así el Señor sigue conmigo. Camel, ven. Ven, hijo mío, ven. Anda conmigo. Y no acabará conmigo hasta que Él acabará su plan conmigo. Y un día me llevará y a ti te llevará con Él. Y ese está establecido. ¿Sabes qué? Así como está establecido que todo hombre muere solo una vez. Y después el juicio. Está establecido que un día para ti y para mí nos vamos. Pero por establecimiento de Dios, no por ninguna cosa. Habrá cosas por medio, pero Dios quiso que sea. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios. Entonces, claro, yo digo, ay, me dijeron que te vas a morir en 2004. 2005 me dijeron que a lo mejor no, 2005 no, a lo mejor 2 años más. Y luego empezaron a añadir y ahora no me dicen nada. Porque pasaron tantos años, me ven que está malo, pero ahí sigue. Y el día cuando Dios dice, se acabó, Camel, vete conmigo, se acabó. Ya está, se acabó la obra. Entonces había una hermana mayor que me decía, Camel, tú no te vas a ir. Digo, ¿por qué? ¿Tú qué eres, profeta? Dice, no te vas a ir hasta que Dios no acaba la obra contigo. Yo, amén. Cuando acabará conmigo, me llevará con Él. Porque Él tiene su plan, yo es por fe, solamente por fe. Ahora hablamos del poder de la fe cristiana. La fe actúa con poder en nuestras vidas. 2 Corintios 5, 7 dice, porque por la fe andamos y no por vista. Que el andar con Dios no es por lo que vemos, sino por lo que
yo no sé decirlo un poquito, bueno, pero Fernando se ha olvidado un poco del árabe. Antes hablábamos yo, Fernando, el árabe. Me cantó mi primera canción en árabe, escuchándola de un español, me acuerdo, en Algeciras. Estaba de noviazgo y me la cantó ahí. Yo ahí, bueno, un chico que acababa, bueno, de convertirse al Señor. Y él me canta en árabe. Y es que nunca se me olvida, porque yo viví una cosa maravillosa ahí en Algeciras. Entonces estaba por ahí dando folletos. Os quiero contar también historia para que un poquito os animo. Si no, al final estáis muy desanimados con la religión. Entonces, no todos, pero muchos, seguramente, igual como yo era. Entonces estaba por ahí dando folletos y me coge la policía y dice, ven aquí, los papeles. Papeles, como le decía el papel de servilleta del bar, no tengo ninguno. Me dice, ¿cómo te llamas? Digo, Ben Abdelali Mustafa. Porque esto era mi nombre, es verdad. Eso era mi nombre durante muchos años aquí, en España. Cogen, me meten las esposas, terrorismo. Buscado por terrorismo. Yo soy terrorista, sí, yo hice cosas, pero no soy terrorista. Me meten en calabozo y ¿sabes qué? Esto que empiezas a orar y veo en calabozo algo que nunca he visto. Mira, si he visitado calabozo, igual como vosotros, hoteles. Y veo con manchero, eso es lo que hacían antes, y pone ahí, Dios al final pone todas las cosas en su lugar. Pero nunca jamás lo he visto en mi vida. Yo lo veo. Y si como el mismo Dios me lo dijera a mí, empecé a cantar alabanza dando vueltas y luego me abre la puerta y dice, vete. Entonces yo salgo, sigo ahí y ya veo a Fernando que me canta una canción en árabe. Entonces, bueno, yo lo veo del noviazgo, me contó los años que llevaba y digo, madre mía, pues, lo que me va a costar a mí casarme aquí, yo bonito. Si él se atora y es su paisano, imagínate yo. Y esto era mi preocupación. Algunos sois muy espirituales, no oráis por mujeres ni nada. Yo la cosa que más he orado es por casarme y tener familia. Vosotros no, vosotros habéis orado que seáis muy espirituales, muréis por Cristo en Afganistán, en la India, pero yo no. Yo quería una familia. Entonces, claro, yo le veo, y claro, yo veo muchos años, madre mía, tengo que esperar para casarme. Luego, el que vivía conmigo también se casó a los 7 años. Digo, 7 años. Y claro, digo, ¿quién aguantará tantos años sin casarse? Pero claro, yo no entendía la cuestión de fe. No entendía nada, simplemente oraba. Y al final, bueno, oras y sigues orando, Dios te lleva a Francia. Bueno, y luego Dios pone un hermano en medio. Y bueno, y vi a mi mujer en visión, la que está mi mujer ahora. Eso cosas reales. Yo salí a orar, bueno, algunos han vivido conmigo, sabe que estaba un poquito, están aquí. Entonces yo salí a orar por la noche. Entonces en Maitino, en Elche, hay una palmera así redonda. Entonces yo iba a ser como musulmán de la Meca, pero como cristiano, ¿vale? Hablando de Jesús. Y hablando con Jesús, como, Señor, por favor, que estoy cansado. Una mujer, y de repente de verdad me voy a dormir. Veo lo que es mi mujer vestida, la que es mi mujer ahora vestida de blanco, yo con traje al lado. Esa es mi mujer. Yo me lo callo, porque ella llevaba poco tiempo, me lo callo, no lo digo a nadie por miedo, por temor, por muchas cosas que había antes. Digo, como digo algo, y si va el bonito, ese se va a casar ahora aquí. Es lo que yo pensaba, eso son cosas reales, vosotros os reíais, pero era mi lucha, de verdad os lo digo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo de repente pasa 2 meses, me veo yo, ella vestida de blanco y yo no estoy. Pero los médicos me han dicho que te vas a morir. Digo, esto ya se acabó. Esto era una visión mía. Pasan 2 años yo callado y un día digo, Señor, tú me tienes que dar una palabra, que esa es mi esposa. Pero de verdad me la tienes que dar, Señor. Ya no puedo más. Y me voy a un dentista que había, que clandestino también, era colombiana la mujer, que lo hacía, pero hacía buenos dientes, es decir, todos hemos hecho, mira cómo me ha dejado a mí. Pero la cosa que yo digo, Señor, dame una palabra.
Y llego al dentista y me dice, Camel, ¿tú qué trabajas en reto? Digo, yo restauro muebles porque yo hacía restauración. Y ella me dice, ¿trabajas? Hay una chica que viene aquí, trabajas con Simona. Yo le pedí una señal, simplemente. Él me lo dice, baja en el corazón y yo me voy a hablar. Me voy a hablar, si os digo lo que pillé. Él lo sabe Manolo, eso no se lo conté al Manolo. No os podéis ni imaginar. Digo, me arrepentí de haber hablado. Ay, madre mía, te vas a morir, ¿cómo te vas a casar? Los médicos, y mira, me quedé más hecho polvo aún. Digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me tratas así? ¿Vosotros no habláis con Dios así? Si no hablas con Dios así, pierdes tiempo. Porque Dios quiere hijos que pueden preguntarle, que pueden ir a Él, hablar en una comunión como nos hablaban esa mañana. Y de verdad, yo creo que a veces con la religiosidad, ¿sabes la religión que hace? Tienes que ser así, para que puedas hablar con Dios. Y te hace, entonces como nunca lo consigues, nunca consigues disfrutar de Dios, porque nunca vas a conseguir ser perfecto, jamás. Toda tu vida sobre la faz de la tierra, siempre que vas a ver que eres un pecador. Entonces, claro, y digo, wow, yo voy a hablar con Dios. Yo le decía defenderme. Cuando alguien me hacía algo, digo, Dios, no sé si esto es malo o bueno, pero ya estoy cansado que me hace algo, siempre. Habla con él tú. Dile algo. Yo sabía que Dios me dice, perdona, bendice. Entonces, Señor, digo, por favor, bendícele, porque cuando tú le bendices, va a ver. Pero yo no sabía cómo Dios le bendicía. Simplemente yo pedía bendición. Y algunas de las bendiciones que yo la vi como eran. La vi delante mía, es decir, cosas que yo pedí, Dios bendice a esta persona, Dios le bendijo y le cambió el pensamiento. Le cambió de verdad. Entonces yo sabía que Dios dice, bendecir y no maldigáis. Eso es cuestión de fe. Aun cuando te desanimes, cuando te entra, porque nos entra a todos, la gana de decir, yo hablo con Dios, yo no hablo delante de la gente, porque delante de la gente podemos decir muchas cosas, les elogiamos, hablamos bien y todo, pero a veces nuestro corazón, por lo menos el mío, tiene una lucha con Él. Tengo una lucha, no os podéis imaginar la lucha que tengo con mi corazón. ¿Por qué? Porque es más engañoso que todas las cosas, es cuestión de fe. En el Hebreos capítulo 12 nos declara que es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios que crea que le haya y que es galardonador de aquellos que le buscan. La incredulidad es pecado directo contra Dios, porque niega su existencia, su bondad, su fidelidad, su amor, su bendición, su poder, su santidad, su justicia, su recompensa. Y atenta directamente contra la persona de Dios. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿qué tengo que hacer para tener fe? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Es sencillo, no es complicado. También está en la Escritura. La fe viene y el oír por la palabra de Dios, no la palabra de Dios. Por la palabra. Es distinto oír la palabra y tu oído esté por la palabra. Son dos cosas distintas, porque muchos han escuchado y muchos son profesores de teología y son incrédulos. Y han escuchado muchas predicaciones y siguen siendo incrédulos. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación en Cristo Jesús es mediante la predicación de la palabra de Dios y el estudio personal con devoción. Esto es el oír y el oír por la palabra de Dios. El estudio personal con devoción o escuchar con devoción hacia Dios. Entonces no es simplemente voy a oír ahora como ahora estamos oyendo todo el día y podemos estar sentados, voy a oír, ya está, y se acabó. Que tenga un oído, es decir, de verdad, el que tenga oídos que oiga. El que quisiera oír, dice en Isaías capítulo 1, versículo 19, dice,
Si quisieras oír y oiréis, comeréis del bien. Mas si no quisierais oír y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Qué está diciendo Dios? Si quisieras oír y oiréis de verdad, comerás del bien. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creer que eso es la palabra de Dios, infalible, eso es la palabra de Dios, que es lo que nos puede ser sabios para la salvación. Esta es la palabra de Dios. Pero eso también puede ser simplemente un libro para ti como el de Don Quijote. Eso se hace en una imprenta. Eso no fue, Dios lo ha escrito y me lo ha traído aquí. Esto aquí imprimido en una imprenta. Puede ser también así para ti, que lo cojas y lo leas, porque la letra mata. Puedes estar con la letra toda tu vida estudiando esa letra y no hace nada, si no crees que es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios habla? ¿Nos ha hablado Dios? ¿Por qué está ese reto? Digo, porque no puedo irme. ¿Y por qué no puedes irte? Porque Dios no quiere. Si Él manda. ¿Tú qué crees? ¿Que nosotros hemos mandado y hemos decidido por algo? Dios ha puesto tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero yo me quería ir todos los días. Bajaba a Alicante y digo, mira, de Cartagena a Alicante. Cuando llego a la Coca-Cola, yo estaba cambiado de domingo. Digo, entro a la reunión, salgo de la reunión y me voy. Yo entraba a la reunión, quería irme y no podía. ¿Cómo se explica eso? Eso es verdad lo que me ha pasado. Quería irme cada vez cuando bajábamos a la reunión, los primeros meses, pero no podía irme porque salía uno a predicar. No había tanta teología, pero llegaba la palabra de Dios a mí, a mi corazón, y no podía irme. ¿Qué resiste a Dios? Ahora sí que Dios nos anima a no resistir al Espíritu Santo. Nos anima si queremos oír la palabra de Dios. Nos anima a ser hijos de Dios sencillos. Que soy pecador igual como tú. La única diferencia entre tú y yo tengo un redentor, un abogado, un sumo sacerdote, uno que ha muerto por mí, uno que me ha salvado, uno que me está transformando. Yo tengo prisa de ser perfecto, tengo prisa de ser como un angelito. Ojalá que lo consiguiera. Volando por ahí y todo bueno, no hago nada mal. Eso es lo que deseo, pero es que no funciona así. No funciona. Cada vez cuando yo quiero ser como un angelito, cada vez Dios me dice, es que si te hago un angelito, tú a lo mejor te rebelas contra mí. Pues quédate así mejor en tu debilidad y así disfrutarás mi gracia mejor que nada. La palabra gracia es neema en árabe, en arameo también. ¿Y sabes a qué engloba? Engloba toda la gracia. ¿Sabéis que la gracia engloba todas las cosas? El aire, la vida, la comida, la esposa, los hijos. Todo entra en la palabra gracia. Por eso cuando en el Antiguo Testamento se ha hallado gracia delante de mí, dame un hijo. Es que la gracia es mucho más amplia que nosotros podemos imaginar. Es algo mucho más. Bástate mi gracia porque la gracia tiene poder. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que le dijo. Entonces la gracia... ¿Sí? Ya está. Mi mujer... Entonces, mira, cuánto más mencionamos, lo siento. Bendición de la fe. Nos habla de la fe. Cuando Isaac bendice a Jacob y a Esaú, eso lo hizo por fe. La fe, eso en Hebreos 11 lo puedes leer, yo lo voy a leer así por encima. La fe de Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, es por fe, 3 meses. Y lo vieron un niño hermoso y no temieron. La fe te ayuda a no temer. No temieron el decreto del rey. La fe te ayuda a no temer. No temáis a los hombres porque nada pueden hacer. Pueden matar el cuerpo, pero no tienen poder sobre el alma. La fe tiene poder y te ayuda a no temer. No temas nada porque hay una fe. Ellos no temieron al decreto del rey porque había una fe. La fe que funcionaba en ellos, sin ellos a veces lo supieran. Entonces la fe da valentía. En cuestión a Moisés, también él no temió los poderes del faraón. La fe
te ayuda a rehusar, a entregar lo que nos hablaban ayer. No puedes entregar nada, nada, nada si no tienes fe. Él rehusó llamarse hijo del faraón. Y ¿sabes lo que rehusó también? Todos los deleites de ese mundo, de aquel tiempo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo vas a rehusar deleitarte en las cosas del mundo? Por la fe. Por la fe, porque confiamos en Dios, confiamos en su palabra y confiamos que su palabra es veraz y Él es verdad. Y un día Él volverá por nosotros o nos vamos con Él. Pero estaremos en gloria con Él. Hay una vida eterna. Y eso te ayuda a rehusar, disfrutar de esas cosas, porque tienes la fe en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo. La fe te ayuda a rehusar. La fe te ayuda a escoger. Nos dice que Él escogió ser maltratado. ¿Cómo puedes escoger ser maltratado? Tienes que estar muy loco. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros escoge ser maltratado? ¿Lo escoges tú? ¿Lo escoge algún de nosotros? Pero mira lo que dice. Escogió ser maltratado ¿con quién? Con su pueblo. Escoger ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios. ¿Sabes cuántos hermanos nuestros son maltratados por la fe? Nosotros escogemos, eso también es por fe. Nosotros nunca escogeremos ser maltratados. Jesús lo hizo, ser maltratado. Y Moisés dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta mirada. ¿En quién? En Él. En el galardón. La fe nos ayuda a ver el galardón que hay en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que nos leyeron antes en Efesios capítulo 1, versículo 3 y adelante, que hay y que tenemos en Cristo Jesús y que están por venir. La fe nos ayuda a dejar Egipto. La fe nos ayuda a no temer. La fe nos libra y nos ayuda a servir a Dios. Somos libres para servir. Romanos capítulo 6, versículo 22. Más ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El autor de Hebreos también nos habla de la marcha por fe, andar por fe. Josué capítulo 6, versículo 12 y el 21, andar y confiar en el Señor y en su victoria. Por la fe nos enseña también ser hospitalario. Por la fe hospedaron la gente. La fe te ayuda todo eso, ser hospitalario. Por la fe lo vas a hacer de la mejor manera. Pero si no tienes fe, la vas a hacer con acepción de personas. Y nunca llegarás a recibir ángeles. ¿Por qué? Dice, sin saberlo. ¿Sabes? La fe te invita a ser hospitalario como condición de hospitalario. Condición tuya que está en ti. ¿Por qué? Porque el Señor es así. La fe nos enseña en la victoria y en el sufrimiento que hay, como en el versículo 33 de Hebreos, del capítulo 11, 34 y 35 hasta el 37, nos habla de las proezas y el sufrimiento de muchos fieles. Sufrieron torturas, muerte, cárceles por causa de la fe. Y a todos nos gustan las victorias que hay en el Señor, pero también hay otra parte, que lo más seguro que nos tocará algún día en la vida. ¿Y sabes cuál es la otra parte? El sufrimiento, las aflicciones y las pruebas de la vida también. Para esto, nuestra fe nos ayuda a tener esperanza de la resurrección. La dignidad de la fe en el versículo 38 de Hebreos 11, la fe nos dice que el mundo no era digno. Cuando nos habla de los antiguos, no era digno de ellos. La fe dignifica al ser humano, te hace digno delante de Dios y delante de los hombres. Imposible ser digno delante de Dios sin fe. Solo Dios, solo Jesucristo nos hace dignos delante del Señor. Podemos pasar
porque la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. La fe en la persona de Jesús nos dignifica. Entonces, en Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es don de Dios. Aquí figuran los santos del Antiguo Testamento en Hebreos. Entonces, y ahí la canción que han cantado. Cuando la cantaron, digo, porque yo traigo muchos escritos. Traigo la libreta, traigo escritos, Entonces, según lo que Dios me muestra, haces algo. Entonces digo, Señor, por favor, dime lo que quieres, que yo hablaría así. Entonces justo le pregunto al Señor y sale esta canción, lo que habéis cantado. Y mira la canción que dice, eso es leerlo, porque es bueno. Aquí los santos del Antiguo Testamento observan. Mi mujer me dijo, estás muy nervioso, pero yo sé cuando salgas vas a romper la libreta, vas a romper la Biblia, porque soy así. Entonces, pero cuando me siento ya cae un peso, no sé si os pasa a vosotros. Después ya no puedo ni estar con vosotros. No puedo, me escondo, me meto en la cama. ¿Por qué? Porque digo, habré dicho algo que al final me van a liar una vez, mejor que no les veo. Pero no por esta razón. Simplemente antes de salir, yo tengo mucho temor de decir algo que Dios no dice. Tengo mucho temor de añadir o quitar de lo que es Dios y su palabra. Entonces, y antes de salir, me cuesta la vida, lo paso fatal. No sé, yo creo que he entrado 1000 veces al baño hoy. De verdad es que me levanté y no dormí toda la noche. Yo vi a mis hijos, una hablando, la Anita, la otra, y tal, y digo, Señor, dame. No podía. Entonces, ¿por qué? Porque digo, Señor, yo no quiero solamente salir y dejar un pensamiento para que te llene la cabeza. Ya está con algo. Quiero de verdad que el Señor llegue a tu corazón, que su palabra llegue a ti, que te salva, te saca de donde estás. Pero te salva si no eres cristiano, pero también como cristiano a lo mejor estás en un lugar equivocado y por fe sales de ello. Salid del medio de ellos. Entonces, por gracia somos salvos. Aquí figura los santos y tanto que el capítulo 12 dice en consecuencia a esto, en 12. ¿Cómo empieza el 12? Es en consecuencia a esto, lo que estaba él hablando, de Hebreos 11. En consecuencia a lo que habéis escuchado, lo que habéis recibido, lo que habéis leído. Por tanto, hermanos míos, en consecuencia a todo esto, dice, tener ánimo. Tener ánimo, ¿cuál es? Correr con un ánimo la carrera. Porque tenemos una gran nube de testigos que están, ¿qué? ¿Qué dice? Prohibiendo, dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos en el 39, prohibiendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, en consecuencia a todo lo que habéis escuchado, todos los líderes vuestros del pueblo de Israel, que habéis visto en ellos la fe y habéis escuchado de ellos y sabéis de ello. Entonces ellos todos, por tanto nosotros también, teniendo todos esos testigos, ¿qué son testigos de qué? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo, ¿qué? Peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, donde puestos en los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador. ¿De qué? De la fe. El autor de esa fe, del Hebreo 11, el autor de la fe de todos los hombres de Dios, ¿qué está diciéndonos aquí el autor de Hebreo? Que es Jesucristo. Él es el autor. La fe no sale de un hombre. Sale del mismo Dios, es el autor de ella. Y no solo esto, sino Él la consuma, el consumador de ella. Y dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar aquel
¿A quién? A Jesús. Para que no desmayáis en el ánimo. Considerarle a Él, mirarle a Él, poner los ojos, mirar la cruz, mirar lo que Él ha sufrido. Por contradicción, el Dios Todopoderoso fue encarnado, vino y se dejó en manos de hombres que son más débiles, menos santos, menos justos, menos poderosos. No tenía ningún poder sobre Él. Y Él se dejó considerarle a Él y lo hizo. Dice, menospreciando todo. Dice, lo propio, lo hizo. Jesucristo lo hizo y Él nos dio la fe. Entonces en 1 de Juan 3:2 y nos habla del fruto de la justicia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. A todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí que el apóstol Juan así que nos dice, nos llama ahora amados hijos de Dios. Somos amados por el Señor. Por el Señor también no quiere que nos perdamos la esperanza. Esa esperanza que nos ayuda a andar en pureza porque tenemos una meta que alcanzar, que es un día ver al Señor cara a cara. Espero que haya podido, por lo menos, transmitiros la esperanza que hay en los cristianos. Un día estaremos con Él. Y todo sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor, seguramente que más de uno aquí lleva su cruz. Cada uno su cruz pesa para Él. La tuya pesa para ti, la mía también. Son diferentes, pero la tenemos que llevar. Pero la cruz de Jesús es ligera y su yugo es fácil de llevar. Eso cuando lo llevamos, cuando nuestra visión está en Cristo Jesús, llegaremos un día a verle cara a cara. Eso es la esperanza. No olvidas que un día no estarás joven, mayor, enfermo, sano, mujer, hombre, niños, niña, novios, novia, casados. Un día no estaremos. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas? Acuérdate de tu Creador mientras que eres joven, porque vendrán días donde dirás en ello, no tengo contentamiento, cuanto los hombres encorvan. ¿Sabes lo que quiere decir? Cuando los hombres llegan a una edad, cuando les se acerca la muerte. Y si no se ha acordado del Creador mientras que era joven, ¿sabes lo que le va a pasar? Aunque es creyente, dirás en aquellos días, no tengo contentamiento. ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto sufrimiento he tenido? Si te acuerdas de tu Creador mientras que eres joven, llegarás un momento cuando eres mayor, adorarás al Señor y tienes el contentamiento y la esperanza que vas a estar con Él. Que Dios os bendiga. Espero que no me he alargado. Me he alargado, mi mujer siempre me dice me he alargado. Lo siento mucho, pero no podía dejarlo a los 45 minutos. Porque lo dejo a la mitad. Entonces, y como no me gusta dejar nada a la mitad, entonces digo, os quiero transmitir eso. Que sepáis y tenéis en cuenta, acordaos del temor, ¿de qué más? Pensamiento de paz, tengo hacia vosotros, pensamiento que tiene Dios, pensamiento suyo, el escoger suyo, que Él nos ha escogido. Acordaos que nuestra libertad no sea libertinaje, tenerlo en cuenta, meditar en ello. Y sobre todo, todas esas tres cosas jamás se cumplirán y jamás los conseguirás si no tenés fe. Entonces, pídele a Dios que te dé fe. Acércate al Señor. Y si tienes poca fe, también dile, Señor, auméntame fe porque ahora no veo nada.
ahora lo veo negro. Por lo menos a mí me pasa. Es que a veces no veo nada, no, lo siguiente. Le pido, Señor, es que ayúdame. Ayúdame porque soy incrédulo. A veces no veo las cosas con claridad. No veo lo que estás haciendo. No veo que tú eres poderoso. Tú me vas a llevar hasta el final. Yo he tenido temores y miedos si llegaré hasta el final. Cuando tenía 2 años, cuando tenía 3, cuando tenía 4, cuando tenía 5. Iba pasando los años y sigo teniendo temor. Tengo miedos, tengo como ser humano. Pero el Señor, aquel es que empezó la buena obra en nosotros, la perfecciona hasta el día de Cristo, hasta que Él se manifiesta, nos llevará con Él. Que Dios os bendiga de verdad y que podáis, lo que no conocéis a Jesús, acercarse a Él. En lo que estamos pasando por momentos, yo paso por ellos y estoy pasando por ellos. Entonces, orar que Dios me ayuda a tener fe. Vosotros por mí y yo por vosotros. Que Dios nos ayude a todos a alcanzar aquello por lo cual fuimos, como se dice, asidos, llamados. Entonces, que Dios os bendiga. De la vida, siempre fiel, misericordia.